Pocos nombres en la historia bíblica suscitan tanta controversia como Jezabel. Mencionada en las Escrituras como la reina de Israel y esposa del rey Acab, Jezabel es ampliamente recordada por su influencia negativa y sus actos de crueldad. Ella no solo desafió a los profetas de Dios, sino que también implementó cambios que sacudieron profundamente los fundamentos espirituales de Israel. Su historia, registrada en los libros de los reyes, nos lleva a intensas reflexiones sobre el poder, la ambición y las consecuencias de las elecciones humanas. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, un pueblo fenicio que adoraba a Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia. Cuando se casó con Acab, trajo consigo su fe y sus prácticas religiosas, promoviendo el culto a Baal en Israel. Esta introducción de costumbres extranjeras generó un conflicto espiritual y cultural sin precedentes, marcando el reinado de Acab como uno de los periodos más oscuros en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, Jezabel no era solo una reina con intereses religiosos. Se la describe como una mujer con una personalidad fuerte, decidida y estratégica. Su influencia sobre Ahab fue más allá de lo convencional para una reina consorte, y sus acciones demostraron que sabía manipular situaciones para lograr sus objetivos. Por lo tanto, la historia de Jezabel trasciende su tiempo, trayendo enseñanzas universales que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. En este vídeo, exploraremos quién era Jezabel y por qué se la conoce como la mujer más malvada de la Biblia. Más que contar una historia, esto es una invitación a reflexionar sobre las lecciones espirituales y prácticas que tu vida puede ofrecernos. Síguenos en este viaje, y descubre cómo la historia de Jezabel puede alertarnos e inspirarnos en nuestro viaje. Para comprender plenamente la historia de Jezabel, es fundamental profundizar en el contexto histórico y cultural en el que vivió. Jezabel no era solo una figura aislada, sino parte de un complejo escenario político y religioso, marcado por tensiones entre diferentes culturas y creencias. En el siglo IX a.C., el reino de Israel se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Acab, rey de Israel y esposo de Jezabel, gobernó un reino que enfrentó desafíos internos y externos. La estabilidad política a menudo dependía de alianzas estratégicas, y el matrimonio de Acab con Jezabel fue una de esas alianzas. La unión con la princesa fenicia tenía como objetivo estrechar los vínculos con los sidonios, potencia comercial y marítima en aquel momento. Jezabel trajo consigo no solo su linaje real, sino también su religión. El culto a Baal, ampliamente practicado en su tierra natal, era fundamental para su identidad cultural. Al introducir y promover esta religión en Israel, Jezabel no solo desafió las tradiciones monoteístas del pueblo israelita, sino que también creó un ambiente de profunda división espiritual. Esta confrontación no fue solo teológica, también fue cultural y político. Para muchos israelitas, la introducción de Baal simbolizó una amenaza a su identidad nacional y a su fe en Yahvé, el Dios de Israel. Jezabel, sin embargo, no vio estas prácticas como una imposición, sino como una extensión de su cultura. Era una mujer poderosa que creía en la legitimidad de su sistema de creencias, y luchó para expandirlo a territorio hostil. Este escenario histórico nos ayuda a comprender por qué Jezabel se convirtió en una figura tan polarizadora. Representaba una colisión de mundos, el tradicional y el innovador, el local y el extranjero, el espiritual y el secular. En medio de estas tensiones, su figura se erige como símbolo de resistencia pero también de conflicto, marcando el tono de los dramáticos acontecimientos que marcaron su vida. A menudo se retrata a Jezabel como una de las figuras más llamativas y controvertidas de la Biblia, tanto por su fuerza de carácter como por sus acciones. Cuando analizamos sus características, se hace evidente que su ambición y capacidad de liderazgo, aunque impresionantes, fueron utilizadas de una manera que generó destrucción y conflicto. Desde el principio, Jezabel demostró ser una mujer decidida e influyente. A diferencia de muchas reinas consortes de su época, que desempeñaban papeles más pasivos, Jezabel ocupaba una posición activa en el gobierno. Ella no solo asesoró al rey Acab, sino que a menudo tomó decisiones importantes que determinaron la dirección del reino. Esta postura asertiva destacó su capacidad de liderazgo,
pero también la colocó en rumbo de colisión con los valores del pueblo israelita, que valoraba la sumisión al Dios de Israel y sus profetas. Su ambición no conoció límites. Jezabel no solo promovió el culto a Baal, sino que lo hizo con tal intensidad que persiguió a los profetas de Yahvé, intentando erradicar cualquier oposición espiritual. Este férreo control sobre la religión y la política fue al mismo tiempo un reflejo de su fuerza y su desprecio por cualquier voz disidente. Para ella, el poder era algo que debía mantenerse a cualquier precio, incluso si eso significaba violar principios éticos y espirituales. Esta ambición, combinada con la inteligencia estratégica, convirtió a Jezabel en una hábil manipuladora. Sabía cómo utilizar su influencia para manipular personas y situaciones a su favor, como se demuestra en episodios que exploraremos más adelante. Sin embargo, esta misma manipulación trajo consigo consecuencias devastadoras, tanto para ella como para el reino de Israel. Cuando examinamos las características de Jezabel, nos damos cuenta de que ella no era simplemente mala. Su fuerza, ambición y liderazgo, cuando se desplegaron de manera destructiva, crearon un legado que resonó durante generaciones. Por lo tanto, Jezabel sirve como un poderoso recordatorio de que los rasgos admirables, cuando se usan de manera egoísta, pueden convertirse en fuentes de ruina. El enfrentamiento entre Jezabel y el profeta Elías es, sin duda, uno de los episodios más dramáticos y significativos de su historia. Este evento no fue solo un choque entre una mujer poderosa y un profeta de Dios. Fue una lucha espiritual y moral que reflejó la batalla entre el bien y el mal, entre el culto a Yahvé y el culto a Baal, cuyos resultados resonaron a lo largo de la historia de Israel. El profeta Elías aparece en escena en un momento crítico, cuando el reino de Israel se encontraba sometido a la autoridad de Jezabel y al culto de Baal. Elías, enviado por Dios, tuvo la tarea de desafiar directamente la supremacía de Baal y restaurar la adoración del único Dios verdadero, Yahvé. El enfrentamiento culmina con un evento espectacular en el Monte Carmelo, donde Elías desafía a los 450 profetas de Baal a una prueba de fuego, pidiendo a cada grupo que ofrezca sacrificios a sus dioses. El objetivo era ver que Dios respondería enviando fuego para consumir el sacrificio. Mientras los profetas de Baal clamaban y eran derribados, sin señal de respuesta de su Dios, Elías, con confianza y valentía, oró a Dios. Inmediatamente, el fuego de Yahvé descendió del cielo, y consumió el sacrificio, la leña y hasta el agua que estaba alrededor del altar. Este milagro no fue solo un testimonio del poder de Dios, sino también una humillación pública para los seguidores de Baal, dejando claro que Yahvé era el verdadero Dios de Israel. Este acontecimiento supuso un golpe directo a la autoridad de Jezabel, que había impuesto el culto a Baal como religión oficial del reino. Enfurecida y humillada, Jezabel no solo se negó a reconocer el poder de Yahvé, sino que juró vengarse de Elías y prometió su muerte. Ella, como siempre, intentó utilizar su influencia para eliminar cualquier amenaza a su gobierno. La confrontación con Elías revela mucho sobre la naturaleza de Jezabel. Su incapacidad para aceptar la verdad, su resistencia al cambio y su voluntad de manipular la realidad para mantener su poder quedan evidentes en este episodio. Lo más importante es que muestra la lucha constante que muchos enfrentan al tratar de imponer sus propias creencias y prácticas, incluso frente a la verdad divina. Para Elías, este momento en el Monte Carmelo fue un hito en la lucha contra la idolatría, pero para Jezabel fue un desafío directo a su autoridad, lo que la hizo reaccionar con más ira y venganza. Uno de los episodios más reveladores de la naturaleza manipuladora y despiadada de Jezabel ocurre en el caso de la viña de Nabot. Este episodio no solo ilustra su disposición a utilizar el poder para lograr sus propios objetivos, sino que también revela la falta de escrúpulos con la que manipula las situaciones para garantizar que se haga su voluntad, sin tener en cuenta la justicia ni la moral. La historia comienza cuando el rey Acab, frustrado por no poder comprarle la viña a Nabot, un hombre justo y fiel a Dios, decide que quiere el terreno para ampliar su palacio. Sin embargo, Nabot rechaza la oferta de Acab, ya que la viña era un legado familiar, y él no quería venderla, de acuerdo con las leyes judías que prohibían la venta de tierras permanentemente fuera de la familia. Acab, desanimado por la negativa, se retira al palacio con la cabeza gacha, pero Jezabel ve esto como una oportunidad para manipular la situación a su favor.
Jezabel, sintiendo la debilidad emocional de Acab, llega inmediatamente a escena con un plan maquiavélico. Ella escribe cartas en nombre de Acab, convocando a Nabot a un juicio falso, en el que sería acusado falsamente de blasfemia contra Dios y el rey. Ella manipula a los ancianos de la ciudad de Jezreel, para que acusen a Nabot, y rápidamente lo sentencia a muerte por lapidación. Como resultado, Nabot muere, y Acab puede tomar posesión de la viña. Este episodio ilustra claramente el carácter de Jezabel, como una mujer dispuesta a todo para lograr sus objetivos. Ella no dudó en usar su poder para destruir la vida de un hombre justo, todo por el bien de su deseo personal. Es evidente la frialdad y crueldad con la que manipulaba a los demás para lograr su objetivo, y es imposible no notar la falta de moralidad y ética en sus acciones. La historia de la viña de Nabot también sirve como advertencia sobre los peligros de la manipulación y la injusticia. Jezabel usó su posición de poder para destruir a un hombre que solo seguía sus principios, sin tener en cuenta ningún concepto de justicia o equidad. Este episodio es un ejemplo clásico de cómo el abuso de poder puede tener consecuencias devastadoras para los inocentes, y es un reflejo de la naturaleza despiadada de Jezabel, que estaba dispuesta a sacrificar a cualquiera para conseguir lo que quería. La historia de Jezabel, marcada por la manipulación, la idolatría y la crueldad, culmina de manera dramática y trágica, cuando finalmente se encuentra ante la justicia de Dios. La caída de Jezabel no ocurre repentinamente, sino que es el resultado de una serie de elecciones y acciones que la distanciaron cada vez más de la voluntad divina, llevándola a la ruina. Después del trágico acontecimiento que supuso la muerte de Nabot, el profeta Elías, obedeciendo una orden divina, profetiza el juicio de Dios sobre la casa de Acab y sobre Jezabel. El Señor en su justicia, declara que la familia de Acab no permanecerá en el poder y que Jezabel, específicamente, enfrentará un destino horrible. Dios profetiza que será devorada por los perros en los muros de Jezreel, sentencia de vergüenza y deshonra. El cumplimiento de esta profecía ocurre unos años más tarde, cuando Acab muere en batalla y su hijo, Ococías, asume el trono. Jezabel, todavía tratando de mantener su influencia, intenta manipular la situación para garantizar que el poder permanezca en su familia. Sin embargo, ya no tiene la misma fuerza. Cuando Jehú, el comandante militar ungido por Dios para destruir la casa de Acab, llega a Jezreel, la reina no duda en enfrentarlo. Se viste y se maquilla, todavía intentando demostrar su autoridad. Sin embargo, su intento de mantener el control es inútil. Jehú, en acto de cumplimiento de la profecía divina, ordena a sus sirvientes que la arrojen por la ventana del palacio. Jezabel cae, y cuando la dejan morir, es ignorada por quienes deberían servirla. Cuando Jehú y sus hombres llegan al lugar, no queda nada de Jezabel, excepto su cuerpo desgarrado, devorado por los perros, como había dicho la palabra de Dios. La profecía se cumple plenamente. Jezabel, la mujer que usó su fuerza para manipular y destruir vidas, finaliza su viaje con un final humillante y oscuro. La caída de Jezabel no es solo una consecuencia de sus acciones, sino también un poderoso recordatorio de que, a pesar de todo el poder humano, nadie escapa a la justicia divina. La historia de su muerte nos enseña sobre la inevitabilidad de la justicia de Dios, que no se deja engañar por las apariencias ni por juegos de poder, sino que ve las intenciones del corazón. La muerte de Jezabel, por tanto, no es una simple tragedia histórica, sino una advertencia sobre los peligros del pecado, el abuso de poder y la resistencia a la verdad divina. La historia de Jezabel, con todos sus altibajos, ofrece varias lecciones profundas para hoy. Al analizar sus acciones y la forma en que se comportó, podemos aprender sobre los peligros de la arrogancia, la manipulación y las elecciones que alejan a los humanos de la verdadera justicia y moralidad. Aunque Jezabel era una mujer de gran poder, su vida también revela los peligros de usar ese poder de manera egoísta y destructiva. Jezabel no dudó en utilizar a otros para lograr sus propios fines, ya sea manipulando a su marido Acab, o destruyendo la vida de personas inocentes, como Nabot. Su capacidad para manipular a quienes lo rodean para asegurar su propio beneficio, es una lección crucial sobre el peligro del control excesivo y la falta de empatía. Hoy en día,
muchos de nosotros podemos sentirnos tentados a manipular situaciones para conseguir algo que queremos, pero la historia de Jezabel muestra cómo esta actitud conduce inevitablemente a la destrucción y la soledad. Manipular a los demás nunca es una solución duradera, y al final, siempre hay un precio por ello. Jezabel fue una mujer que ejerció un gran poder sobre el reino de Israel, pero este poder lo obtuvo mediante la intimidación, la violencia y la manipulación. Aunque dominó el gobierno de Acab, su autoridad nunca fue genuina porque se basaba en la opresión y el sufrimiento de los demás. La lección aquí es clara. El poder obtenido a costa del sufrimiento de otras personas no trae verdadera satisfacción, y al final, el peso de las injusticias cometidas siempre regresa. La verdadera autoridad proviene de un lugar de justicia, respeto y compasión, no de manipulación y opresión de los demás. La caída de Jezabel es un poderoso ejemplo de la justicia de Dios. Aunque ella era poderosa, influyente y aparentemente invencible, Dios vio sus acciones, y en el momento oportuno, ejecutó su justicia. La Biblia nos enseña que nadie está por encima de la justicia divina, y los abusos de poder, la corrupción y la crueldad no pasan desapercibidos. La historia de Jezabel nos recuerda que, al final, todas las acciones tienen consecuencias, y la justicia de Dios siempre prevalecerá, sin importar la cantidad de poder o riqueza que alguien posea. Otro punto importante sobre el que reflexionar es la forma en que Jezabel resistió el llamado de Dios y las advertencias proféticas. En lugar de escuchar a los profetas y arrepentirse de sus acciones, trató de eliminar a quienes la confrontaban, como Elías. Esto es un reflejo de una actitud común que vemos hoy. Cuando las personas se niegan a reconocer sus defectos o lo que es correcto, pueden reaccionar de manera hostil ante cualquier tipo de corrección o advertencia. El llamado de Dios a recurrir a la verdad y la justicia siempre está presente, pero es nuestra elección escucharlo o rechazarlo. Finalmente, la vida de Jezabel nos enseña acerca de la importancia de la integridad espiritual. Jezabel no solo abandonó las enseñanzas de Yahvé, sino que luchó activamente contra ellas, llevando al pueblo de Israel a la idolatría de Baal. Cambió la adoración verdadera por un sistema de creencias que solo servía a sus intereses. Esto resalta el valor de la integridad espiritual, es decir, mantener una conexión genuina con lo que es verdadero y justo. Cuando se pierde esta integridad, las consecuencias pueden ser desastrosas, como vemos al final de la vida de Jezabel. La historia de Jezabel es, por tanto, más que una simple narración bíblica. Ella nos ofrece lecciones prácticas y espirituales que todavía son aplicables en nuestra vida cotidiana. El uso responsable del poder, la importancia de la justicia y la respuesta de Dios al mal son temas universales que abarcan siglos y continúan impactando a quienes están dispuestos a aprender del pasado. Aunque la vida de Jezabel estuvo marcada por la corrupción y la destrucción, su legado no terminó con su muerte. El impacto de sus acciones repercutió mucho más allá de su trágica caída, influyendo no solo en la historia de Israel, sino también en la forma en que se ha percibido la figura de Jezabel a lo largo de los siglos. Este capítulo explora el legado de Jezabel, y cómo su historia continúa influyendo en las generaciones actuales, especialmente en contextos espirituales y culturales. El nombre Jezabel se ha convertido en sinónimo de maldad, idolatría y manipulación, siendo utilizado a lo largo de la historia como símbolo de resistencia a la verdad y la moralidad divina. En la tradición cristiana, a menudo se recuerda a Jezabel como una advertencia contra los peligros de la idolatría y el poder corrupto. Se ha convertido en una especie de arquetipo para los líderes corruptos y las personas que abusan de su influencia para alejar a otros del camino de la verdad y la justicia. En el cristianismo aparece también en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, donde se la menciona como una mujer que lleva a los fieles a la fornicación y la idolatría, comparando su conducta con la de una seductora que lleva a los hombres a alejarse de Dios. Esta referencia es un recordatorio constante de cómo la ambición y la manipulación desenfrenadas pueden alejar a las personas de la verdad. En el judaísmo, la figura de Jezabel sigue asociada a uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando el reino estaba influenciado por la idolatría. Su conducta es vista como la encarnación de la decadencia espiritual y moral de Israel, principalmente porque promovió el culto a Baal, lo que llevó a muchas personas a desviarse de la verdadera fe.
El legado de Jezabel también trasciende el contexto bíblico, y se utiliza simbólicamente en discusiones sobre el uso del poder y la manipulación en las sociedades contemporáneas. El término Jezabel se utiliza a menudo para describir a personas que utilizan el poder con fines egoístas, que manipulan a otros para lograr sus objetivos personales, y que abusan de su posición para destruir a quienes se les oponen. Este simbolismo es especialmente relevante en los debates sobre ética y liderazgo, donde la manipulación y el control son vistos como prácticas dañinas y destructivas, ya sea en el gobierno, en las empresas o en las relaciones personales. Jezabel no solo causó daño en su época, sino que su impacto continuó sintiéndose en las generaciones venideras. Su matrimonio con Acab y el ascenso de sus hijos al trono estuvieron marcados por una continuación de prácticas idólatras, corrupción e injusticia. La destrucción que ella inició no fue instantánea, pero su influencia contaminó la política y la religión de Israel durante años, lo que llevó a una alienación aún mayor del pueblo de Dios. La profecía contra la casa de Acab, que se cumplió con la muerte de sus hijos y la destrucción de su linaje, simboliza cómo las consecuencias de decisiones equivocadas pueden afectar no solo a los individuos, sino también a las generaciones futuras. Además, el impacto de la idolatría de Jezabel llevó a muchos israelitas a un ciclo continuo de arrepentimiento y restauración a lo largo de la historia de Israel. La destrucción que causó fue un factor que impulsó los esfuerzos de reforma religiosa en épocas posteriores, como la reforma del rey Josías, que buscaba restaurar el culto a Yahvé y purificar el reino de la influencia de prácticas idólatras. La lucha contra la idolatría, iniciada por Jezabel, se convirtió en un tema recurrente en el desarrollo espiritual de Israel. El legado de Jezabel como figura de liderazgo corrupta y manipuladora todavía ofrece lecciones importantes para el mundo moderno. En un contexto donde líderes y personas poderosas muchas veces abusan de su posición para manipular, controlar y engañar, la historia de Jezabel sigue siendo una advertencia contra la corrupción y la falta de ética. También nos desafía a reflexionar sobre el poder que ejercemos en nuestras propias vidas, y cómo nuestras elecciones pueden influir en quienes nos rodean. La vida de Jezabel nos recuerda la importancia de la responsabilidad, la honestidad y el respeto por las normas morales y espirituales. Además, el legado de Jezabel resalta la importancia de resistir la opresión y la manipulación, tanto a nivel personal como colectivo. Simboliza la lucha contra las fuerzas que buscan distorsionar la verdad y la justicia, animándonos a permanecer firmes en la fe y los valores espirituales. La historia de Jezabel no es solo una lección sobre los peligros del mal uso del poder, sino también un reflejo de las decisiones humanas frente a la autoridad y la moralidad. Su legado permanece, ya sea como símbolo de corrupción y destrucción, o como advertencia de que las consecuencias de las malas decisiones pueden durar generaciones. La figura de Jezabel continúa enseñándonos la importancia de la integridad, la justicia y la obediencia a los principios divinos, especialmente en tiempos donde el poder y la influencia pueden ser fácilmente manipulados con fines egoístas. Reflexionar sobre su legado nos desafía a vivir de manera más consciente y responsable, reconociendo la importancia de nuestras decisiones y el impacto que pueden tener, tanto en nuestras vidas como en las de quienes nos rodean. Jezabel, con todo su poder y destrucción, nos deja una profunda lección. La verdadera fuerza no está en el control, sino en la capacidad de actuar con justicia, honor e integridad ante Dios y los demás. El viaje de Jezabel, desde su ascenso como reina hasta su trágica caída y legado, ofrece un panorama oscuro pero extremadamente valioso para que reflexionemos sobre el uso del poder, las elecciones morales y la fidelidad a los principios espirituales. Su historia no es solo una narración antigua, sino una advertencia eterna sobre las consecuencias de alejarse de la justicia y la moralidad divinas. Jezabel representa la imagen de una mujer que usó su poder para manipular, controlar y destruir la vida de los demás, siempre en pos de sus propios intereses. Al observar su historia, vemos cómo el abuso de poder y la manipulación de quienes lo rodean para fines personales le cobran un alto precio. La historia de Jezabel nos enseña que el poder, cuando se usa de manera poco ética, genera consecuencias devastadoras, no solo para quienes son manipulados, sino también para quienes lo ejercen de manera incorrecta. Su legado nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestra autoridad,
ya sea en contextos personales, profesionales o sociales, y nos desafía a buscar el poder basado en la justicia, el respeto y la integridad. La caída de Jezabel es un claro ejemplo de que la justicia de Dios no hace acepción de personas. Por muy poderosa e influyente que fuera, sus malas acciones no pasaron desapercibidas. Su muerte, consumida por los perros y cumpliendo la profecía de Elías, sirve como recordatorio de que nadie escapa a la justicia divina. Dios ve más allá de las apariencias y de la autoridad humana, Él ve las intenciones del corazón. Para nosotros, esta es una lección vital. Nuestras acciones tienen consecuencias y las injusticias no quedan impunes, incluso si a primera vista parecen escapar de la justicia humana. Jezabel es también un símbolo de falta de discernimiento espiritual. Su decisión de aliarse con la idolatría y rechazar la verdad divina los alejó no solo de Dios, sino también de la verdadera prosperidad espiritual. Su historia nos desafía a evaluar nuestras propias decisiones espirituales, especialmente en un mundo donde abundan las distracciones y las falsas promesas. Necesitamos ser conscientes de lo que nos aleja de los principios de Dios y del camino que Él ha preparado para nosotros. Si bien el impacto directo de Jezabel en su generación ya pasó, el legado de su vida sigue siendo una lección para las nuevas generaciones. En un mundo donde el poder, el éxito y la influencia a menudo se asocian con la manipulación y el engaño, la historia de Jezabel sirve como punto de reflexión sobre la verdadera autoridad, moralidad y espiritualidad. Su legado nos invita a reflexionar sobre lo que queremos dejar a las generaciones futuras, no solo en términos de poder o estatus, sino principalmente en términos de carácter, ética y fidelidad a Dios. En última instancia, la historia de Jezabel es una lección sobre elecciones, consecuencias y la verdad inmutable de que las acciones tienen repercusiones. Nos enseña que el poder y la influencia no deben usarse para el mal, sino que deben basarse en la justicia, la integridad y el compromiso con la verdad. Jezabel puede verse como una advertencia de que no importa cuánto intentemos controlar el destino de los demás, al final prevalecerán las fuerzas divinas de la justicia y la verdad. En el contexto espiritual, Jezabel también nos desafía a vivir con más conciencia y discernimiento, buscando siempre la guía de Dios para nuestras decisiones y relaciones. Sus decisiones destructivas sirven como ejemplo de cómo alejarse de Dios puede conducir a la destrucción personal y colectiva. Por eso, la historia de Jezabel, aunque oscura, sirve para recordarnos la importancia de mantener nuestra fe, integridad y compromiso con los principios espirituales para que podamos vivir según la voluntad de Dios, y no sucumbir a la tentación de manipular, controlar o desviarnos del camino de la justicia divina. Con esto concluimos nuestra reflexión sobre la mujer más malvada de la Biblia. Que sus elecciones y su caída sirvan para advertirnos e inspirarnos a buscar la verdad, la justicia y la santidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora que conoces la historia de Jezabel y el legado que dejó, es hora de reflexionar sobre cómo tus decisiones pueden afectar tu propia vida. ¿Qué has hecho para vivir con más discernimiento espiritual y moral? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación, y no olvide suscribirse al canal para recibir reflexiones más poderosas sobre historias bíblicas que pueden transformar su vida. Busquemos juntos la sabiduría y vivamos según los principios divinos. Hasta el próximo vídeo.